aprendices físico-matemáticos, hoy aprenderemos a resolver problemas de trigonometría. ¿Cómo identificar los triángulos rectángulos? Los triángulos rectángulos se distinguen por tener una hipotenusa, un cateto opuesto y un cateto adyacente. La hipotenusa de un triángulo rectángulo es siempre el lado opuesto al ángulo recto. El cateto opuesto está siempre enfrente del ángulo dado, y el cateto adyacente es el que está junto al ángulo dado. En trigonometría empleamos el teorema de Pitágoras, el cual es: el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Asimismo, el cateto adyacente al cuadrado es igual a la resta de los cuadrados de la hipotenusa y el cateto opuesto. Y el cuadrado del cateto opuesto es igual a la resta de los cuadrados de la hipotenusa y el cateto adyacente. También usamos varias funciones, en este caso emplearemos tres: seno, coseno y tangente. Y para recordarlo fácilmente utilizaremos la palabra SOHCAHTOA, la cual quiere decir que SO significa que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. K significa que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y TOA significa que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahora mostraremos cómo resolver problemas trigonométricos con dos ejemplos. Caso 1. Cuando conocemos la medida de uno de los lados y un ángulo. Aquí se presenta un triángulo en el cual uno de los lados mide 20 centímetros y uno de los ángulos mide 60 grados. Para saber cuánto mide cada ángulo y cada lado del triángulo, primero identificamos cuál es el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. El lado contrario al ángulo recto es la hipotenusa. El lado que está junto al lado conocido es el cateto adyacente. El lado contrario al ángulo conocido es el cateto opuesto. Una vez identificados las partes del triángulo, procedemos a encontrar la medida de uno de los catetos. En este caso buscaremos la medida de CO, el cateto opuesto. Para ello buscaremos la función más adecuada, la cual es seno, o sen abreviado, porque contamos con los datos de la hipotenusa y un ángulo. Luego realizamos el despeje. La operación contraria a la división es la multiplicación, por lo tanto, la hipotenusa pasa multiplicando por el producto de sen por ángulo, dándonos así el resultado de CO. Ahora calcularemos K, el cateto adyacente, utilizando el teorema de Pitágoras. Como requerimos obtener el K sin el cuadrado, se realiza un nuevo despeje, quedando así la fórmula como la raíz cuadrada del producto de la resta de la hipotenusa al cuadrado y el cateto opuesto al cuadrado, es igual a cateto adyacente. Hacemos la sustitución y nuestro resultado es 10 centímetros. Finalmente, para calcular el último ángulo, ya que todo triángulo tiene una medida total de 180 grados, le restamos a 180 grados la suma del ángulo recto y el ángulo de 60 grados, lo que nos da 30 grados. En el caso 2, contamos con los datos de dos lados del triángulo. Para encontrar las medidas de los ángulos y el lado faltante, primero utilizamos el teorema de Pitágoras. Hacemos el despeje, sustituimos y nuestro resultado es 181.082 centímetros. Posteriormente, utilizaremos cualquier función y realizamos su respectivo despeje. En este caso, utilizaremos la función cos. Es importante mencionar que siempre que se quiera obtener la medida de un ángulo, las funciones adquirirán el submúltiplo menos 1. Después de realizar el despeje que nos da ángulo es igual a cos a la menos 1 por el producto de la división de K entre hipotenusa, sustituimos y nuestro resultado será 67.542 grados. Y para finalizar, realizamos la resta de 180 grados menos el producto de la suma del ángulo recto y el ángulo recién calculado. Esperamos hayamos aclarado sus dudas y hayan entendido este tema.